Bueno, pues pasamos ya a la última fase, a la terminación o finalización. Ya sabemos, en general pongo en el procedimiento como tal, la posibilidad de realizar esas actuaciones complementarias sería por el órgano competente para resolver cuando considere que de lo actuado no existen elementos de juicio suficientes para dictar una resolución. Y se nos habla de la forma normal de terminación se hará la resolución, que debe decidir todas las cuestiones planteadas por los interesados y las derivadas del mismo, que deben contener la decisión que será motivada y expresará los recursos que quepan contra ella. Y por otro lado, nos dice que cuando la competencia para instruir y resolver un procedimiento no recaiga en un mismo órgano, pues en el caso de los procedimientos sancionadores, será necesario que el instructor eleve al órgano competente para resolver una propuesta de resolución. Y en este sentido, nos dice que la ley que la propuesta de resolución, lógicamente, deberá ser notificada a los interesados en los términos previstos en el artículo siguiente, en el artículo 89. Sabemos que todas las formas serán el desistimiento y la renuncia. Bueno, hay muchas cuestiones que habría que matizar respecto a lógicamente, a la aplicación de una y otra. La caducidad del artículo 95, la posibilidad de terminación convencional o la imposibilidad material de continuar el procedimiento por causas sobrevenidas. Si el presunto responsable fallece, pues diríamos que muerto el perro se acabó la rabia, ¿de acuerdo? Bien, es importante tener en cuenta dentro de esta fase de terminación o finalización de los procedimientos sancionadores esa posibilidad que además se debe indicar al presunto responsable en el acuerdo en la notificación del acuerdo de iniciación, la posibilidad de terminación del procedimiento por reconocimiento de responsabilidad o por pago voluntario. Nos dice el artículo 85. Hay que tener en cuenta dos cosas. Si el infractor reconoce su responsabilidad, nos dice que se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción. Se podrá. Si el presunto responsable efectúa un pago voluntario, en cualquier momento anterior a la resolución, evidentemente, implicará la terminación del procedimiento. Vamos, veis que nos dice se podrá y en otro implicará la terminación del procedimiento. Bueno, en ambos casos, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará esas reducciones de al menos el 20% sobre el importe de la sanción propuesta y siendo esos importes acumulables entre sí. Bien, esa posibilidad entonces de terminación del artículo 85. ¿Por qué? Porque reconozca la responsabilidad o porque pague el voluntario. Bueno, hemos visto entonces anteriormente con esa propuesta de resolución en los procedimientos en que el órgano para instruir y resolver sean distintos. Entonces nos dice que en los procedimientos de naturaleza sancionadora se debe notificar lógicamente al interesado. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tanto la propuesta de resolución como la propia resolución han de estar motivados. ¿Por qué? No nos lo dice ahí expresamente la ley, pero sí tenemos que acudir al artículo 35 en el que se recoge esa situación. Mirad, entonces al formular esta propuesta de resolución, aquí lo he hecho de esta forma, ¿qué puede hacer el instructor? El instructor puede hacer dos o tres cosas, si lo extendemos. El instructor puede resolver la finalización del procedimiento con archivo de las actuaciones sin formular propuesta de resolución. El instructor del procedimiento, dice que resolverá la resolución del procedimiento con archivo de esas actuaciones sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución. ¿Cuándo? Cuando de la instrucción de ese procedimiento se ponga de manifiesto entre diversas circunstancias, entre ellas que esos hechos no han existido o que a pesar de existir unos hechos no resultan acreditados, no se ha podido identificar al presunto responsable, ha prescrito, etc. Pues en estos casos, ¿qué puede hacer? Bueno, pues decretar el mismo instructor el archivo de las actuaciones, sin necesidad de pasárselo a quien tiene que resolver, por se dé alguna de esas circunstancias. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la otra posibilidad? Formular propuesta de resolución. Y aquí al formular la propuesta de resolución, mirad, puede ser
que si no ha hecho uso de esto que hay ahí arriba, de ese archivo de actuaciones, se le pase la pelota al que tiene que resolver y diga, yo considero que aquí no se puede imponer sanción alguna. No he hecho el uso de esta posibilidad, pero te paso a ti la pelota y que considero que no hay motivos para imponer una sanción. O lo otro que puede hacer es, formulando esa propuesta de resolución, pues entonces, ¿qué es lo que debe fijar de forma motivada los hechos que se consideran probados, su exacta calificación jurídica, ¿eh? La infracción que en su caso constituyan esos hechos y la persona o personas responsables y la sanción que se proponga, con la valoración de las pruebas prácticas. Es una propuesta de resolución. Yo, instructor de este procedimiento, como consecuencia de todo lo que figura en el mismo, considero que estos son los hechos, estos son quienes se han intervenido, estos son las sanciones que se pueden imponer, etcétera. ¿De acuerdo? También cabe la posibilidad de que formule propuesta de resolución y considere que no se puede imponer sanción. ¿Está claro esto? Supongo, para que veáis. El instructor, por un lado, archivos de actuaciones sin formular propuesta de resolución o formular propuesta de resolución. Por un lado, la propuesta de resolución puede ir de que aquí no hay nada que coger, o puede ser que, efectivamente, sí, aquí te digo yo lo que considero que ha ocurrido, los hechos que hay, las personas responsables y la sanción que, podríamos decir, se puede imponer como consecuencia de los mismos. Bien, lógicamente, esta propuesta de resolución ha de ser notificada a los interesados, ¿de acuerdo? Bien, pues después de la propuesta de resolución y ese paso con la notificación a los interesados y el plazo para formular las alegaciones, vendrá la resolución. El contenido de la resolución en los procedimientos sancionadores también debe ser motivada, aunque no lo diga aquí, pero nos lo dice el artículo 35. Y nos dice que además del contenido previsto en los dos artículos anteriores, en el 88 referido a la resolución y el 89 relativo a la propuesta, la resolución ya está resolviendo el órgano que tiene competencia para ello, incluirá la valoración de las pruebas practicadas y, en su caso, la persona o personas responsables, la infracción o infracciones cometidas y la sanción o sanciones que se imponen. Bien, o puede ocurrir que declare la no existencia de infracción o de responsabilidad. Puedo decir que este señor es quien ha cometido esta infracción tipificada en tal sitio y se le impone esta sanción, o puedo decir en la resolución que aquí no hay nada que rascar, que por diversas circunstancias, bien, no existe la infracción o no existe responsabilidad respecto a esos hechos. ¿De acuerdo? Es importante tener en cuenta que en la resolución, que es lo que dicta ya el órgano competente, no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento. Los hechos serán para el que resuelve los que figuren en el procedimiento, ¿de acuerdo? No puede poner otros hechos distintos. La cosa que sí puede hacer es valorarlos de forma diferente jurídicamente. Tú considerabas que era una infracción al artículo 35.2b y yo considero que esos hechos no son al 35.2b, sino al 36.1c, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Los hechos tiene que aceptarlos como tal, aunque sí puede variar la valoración jurídica. ¿Y qué puede ocurrir? Puede ocurrir que este órgano que va a resolver considere que bien la infracción o bien la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución. Mayor gravedad, gravedad, no menor. Entonces, en estos casos, ha de notificársele al inculpado para que formule las alegaciones que estime convenientes. Lógicamente, si es menor, no tiene sentido darle esa audiencia, podríamos decir. Ahora, si la infracción o la sanción se considera este órgano que tiene que resolver que reviste mayor gravedad que la que estaba en la propuesta de resolución, habrá que notificar sobre el inculpado para que formule las alegaciones
y en un plazo de 15 días. Bien, ¿y cuándo será ejecutiva esa resolución dictada por el órgano competente? Será ejecutiva, podrá llevar, podríamos decir, a la práctica, cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa. Recurso ordinario, alzada o reposición. Y lo que sí cabe es que la posibilidad de que aún o siendo ya la resolución ejecutiva se pueda suspender cautelarmente la ejecución de la misma. Pues si el interesado manifiesta a la administración su intención de interponer recurso contencioso administrativo contra esa resolución que firme en vía administrativa. Bien, ¿puede suspenderse la ejecución de esa resolución? Resolución que ya es ejecutiva, sí. ¿Cuándo? Cuando el interesado manifieste, se podrá suspender, no dice que tenga que suspenderse, manifiesta que va a interponer recurso contencioso administrativo. Y esta suspensión cautelar finalizará, ¿cuándo? Pues, lógicamente, si ha transcurrido el plazo previsto para que interponga recurso contencioso administrativo, 2 meses, ha pasado, oye, dijiste que lo ibas a interponer, pero no has hecho nada de nada. O cuando habiendo el interesado interpuesto recurso contencioso administrativo, aquí se lo ha interpuesto, no se haya solicitado en el mismo trámite, en el trámite ese de interposición del recurso, no se haya solicitado la suspensión cautelar de la resolución impugnada. O también en el caso de que el órgano judicial se pronuncie sobre esa suspensión cautelar solicitada en los términos que estén previstos. Bien, hay una cosa que después veré un momentín, que es un poco aparte, que es que cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a la administración y la cuantía destinada a indemnizar estos daños no hubiera quedado determinada en este procedimiento, en este expediente, dice, es una de las posibilidades que existen respecto a, como consecuencia de una infracción, que ponga las cosas en el sitio en el que estabas y que además haya indemnización por daños y perjuicios. Pues bien, en principio se debería determinar estas cuantías destinadas a la indemnización de daños en este procedimiento sancionador, pero en caso de que no se haga así, se fijarán mediante un procedimiento complementario cuya resolución será inmediatamente ejecutiva. Luego lo veré un poco. Este procedimiento será susceptible de determinación convencional y la resolución del mismo pondrá fin a la vía administrativa. Bien. En principio, la ley no fija plazo para la resolución y notificación. Tendremos que acudir a cada ley en concreto, los procedimientos, a ver qué es lo que se establece. Y lo único que tendremos que tener en cuenta aquí es que, como siempre se inician de oficio los procedimientos sancionadores, la no resolución y notificación en el plazo establecido, tendremos que acudir al artículo 25.1b cuando nos dice que los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras, se producirá la caducidad del procedimiento. Bien. Este sería, con bastante detalle para muchas cosas, el procedimiento general. Pero existe o cabe la posibilidad, como sabemos, de una tramitación simplificada del procedimiento. También es posible en los procedimientos sancionadores. Pero ¿cuándo es posible la tramitación simplificada del procedimiento con arreglo al artículo 96.5? Nos dice que se podrá adoptar la tramitación simplificada cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con la normativa que hay establecida, tiene suficientes elementos para calificar la infracción como leve. Solo será posible cuando se trate de infracciones leves. Y en este caso, en los procedimientos sancionadores, no cabe la oposición expresa por parte del interesado, que se recoge en el artículo 96.2.
Si la administración nos dice allí, acuerda de oficio la tramitación simplificada, deberá notificarlo a los interesados y si alguno de ellos se opone expresamente, tiene que seguir el procedimiento ordinario. Aquí no cabe esa oposición expresa. ¿De acuerdo? Ya por último, hemos visto anteriormente que esa fijación de la indemnización de daños y perjuicios que se puede o se debe determinar en el procedimiento sancionador, puede ser que no ocurra, que no se haga así. Nos dice el artículo 28 de la Ley 40/2015 que las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una infracción serán compatibles ¿con qué? Con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado anterior, o sea, que deje las cosas como están, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados que será determinada y exigida por el órgano al que corresponde el ejercicio de la potestad sancionadora. Le pone esta obligación, que será determinada o exigida en ese procedimiento por el órgano al que le corresponde el ejercicio de la potestad sancionadora. ¿Qué ocurre? Nos dice el propio artículo 28 que de no satisfacerse la indemnización en el plazo que al efecto se determine, en función de su cuantía se procederá de la forma prevista en el artículo 101, que es lo relativo a los premios sobre el patrimonio. Bueno, entonces ponemos en relación lo que nos dice ese artículo 28 de la Ley 40 con lo que hemos visto de la Ley 39, el artículo 90. Y es que cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a la administración y la cuantía destinada a indemnizar estos daños no hubiera quedado determinada en el expediente, en el procedimiento de naturaleza sancionadora, se fijará mediante un procedimiento complementario cuya resolución será inmediatamente ejecutiva. Lo hemos visto hace un momentito. Este procedimiento tiene este procedimiento como tal tiene unas características especiales. En primer lugar, la resolución será inmediatamente ejecutiva. En otro caso, hay que esperar a que ya no quepa recurso ordinario en vía administrativa. Y además de que es inmediatamente ejecutiva la resolución, el procedimiento en sí será susceptible de terminación convencional. Dice, pero ni esta, la terminación convencional, ni la aceptación por el infractor de la resolución que pudiera recaer implicarán el reconocimiento voluntario de la responsabilidad. Bien, cosas especiales. Y por otro lado, la resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa. El procedimiento sancionador como tal pondrá fin a la vía administrativa cuando los casos aquellos en que la autoridad que resuelve no tenga un superior jerárquico, ¿de acuerdo? Si no, pues será susceptible de un recurso de alzada en muchísimos casos. Pero, sin embargo, en este caso, en la resolución de este procedimiento complementario, sí pondrá fin a la vía administrativa. Luego, aquí en este caso, ya no cabrá más que la posibilidad de un recurso de reposición o acudir al recurso contencioso administrativo. Son circunstancias importantes que hay que tener en cuenta. No obstante, hay un vídeo referido a esta materia, no recuerdo ahora mismo qué número tiene, pero es un procedimiento complementario en materia sancionadora. ¿Para qué? Para fijar esa cuantía de los daños, de la indemnización por daños y perjuicios. Bien, entonces, en ese está más detallado y lo podréis ver ahí cuando si acudís a él. Bien, pues espero que este examen del procedimiento o de los procedimientos, en principio 2, el procedimiento general, el procedimiento simplificado, pueda servir para aclararnos cosas teniendo en cuenta esas circunstancias específicas, tanto de los artículos 63, 64, bueno, antes ya en la iniciación, de esas, lo relativo a esas actuaciones previas, como luego importante también en la posibilidad de terminación del procedimiento por ese reconocimiento de responsabilidad o por el pago, y lo que hace referencia a la propuesta de resolución con esas variantes de que el mismo instructor del procedimiento puede decir aquí no hay nada que hacer,
y declaro el archivo de las actuaciones, pintoresco, o si no, pues pasárselo al, como tiene obligación, al que tiene que resolver, pero esa puede seguir en dos sentidos, que te diga, aquí tienes lo que yo considero que es para imponer sanción, o te digo también que a la vista de lo actuado no he hecho uso de lo que me decía el artículo, poder archivar yo, te paso a ti la responsabilidad, pero considero que de esta propuesta de resolución no hay nada que rascar y procede el archivo de las actas. Bueno, pues esperemos que sirva para algo. Gracias. Bueno, simplemente yo no le pido a nadie que se suscriba ni nada por el estilo. Lo hago con tus fines, no tengo ningún fin, podríamos decir, económico, pero si, hombre, pues si suscribís mejor y si hacéis comentarios para ver si os gustan o no os gustan estas explicaciones que trato de dar, pues mucho mejor. Gracias por todo. Salud.